Progress. Estimados estudiantes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Les deseo que la estén pasando muy bien. Agradecerles inicialmente por estar en esta web conference que vamos a realizar el día de hoy, 3 de febrero del 2022, en donde tocaremos un tema muy importante en nuestro mm, temática general que tiene que ver con los negocios internacionales y que básicamente es cómo surgió el comercio internacional y cuáles fueron las diversas teorías que dieron lugar a que el comercio internacional se desarrollara en los últimos años. Todo esto a partir de unas teorías económicas que dieron pie a generar y desarrollar lo que hoy conocemos como comercio internacional. Un gusto saludarlos y pues empecemos de una vez. Lo que vamos a tocar como tal son esos temas. Entonces, el propósito de la formación, el concepto de lo que es comercio internacional y comercio exterior. Es importante hacer ahí cierta diferenciación de lo que es cada uno. Teorías del comercio internacional. Esta se divide en dos, lo que son las teorías de libre comercio y lo que son las teorías proteccionistas. Una pequeña evaluación, unas conclusiones sobre lo que vamos a ver y la bibliografía. Entonces, para empezar, quiero pues inicialmente hacer estas dos preguntas y espero que ustedes las respondan, ¿no? Recuerden que esto es participativo, que ustedes tienen que generar de alguna manera participación en ese tipo de eventos con el fin de que haya ese reconocimiento, ¿cierto? Previo de saberes y a partir de ese conocimiento previo de saberes podamos generar el nuevo conocimiento que es lo que buscamos en la universidad, ¿no? Entonces, inicialmente quiero preguntarles, ¿qué conocimientos tiene acerca del comercio internacional? ¿Sí? Primera pregunta. Y segundo, ¿cree que el comercio internacional permite el desarrollo de las economías? Entonces, la primera, pues cada uno la responde. Si quieren me pueden responder por el chat y aquí les vamos leyendo. Y la segunda, les voy a dar una pequeña introducción. El comercio internacional, y como lo están escribiendo ya en el chat específicamente, sí señor, tiene toda la razón Juan, eh, permite el desarrollo de las economías. Muchas de las teorías de comercio internacional hablan de que el comercio internacional es el motor de crecimiento de las economías por cuenta de la venta de bienes y servicios fuera de la frontera nacional y eso genera divisas que ingresan al país y esas divisas generan eh, masa monetaria que permite que las personas consuman bienes y servicios también. Entonces no solamente es ese beneficio, sino también la posibilidad de que el Producto Interno Bruto crezca, la posibilidad de que se genere mayor empleo en las empresas que están exportando, ¿cierto? Y por lo tanto que el aparato productivo nacional genere y desarrolle desarrollo y crecimiento económico. Entonces, el crecimiento económico tiene que ver con el bienestar eh, de las personas y el desarrollo económico con el crecimiento como tal de la economía. ¿Sí? Esos son como los dos aspectos importantes. Entonces, continuando, y pues una vez hecho este pequeño introducción de lo que son conocimientos previos, y como ustedes ya vieron en semestres anteriores, algunos elementos importantes de lo que es comercio internacional, pues quiero refrescarles con este ejercicio de introducción que vamos a realizar, una evaluación en donde yo le voy a preguntar a cada uno de ustedes, eh, aquí le vamos a dar a la ruleta, la voy a girar y cuando salga, pues le pregunto en lista, la lista la tengo aquí y me va contestando esa pregunta. Entonces, a ver, Ana María, ¿cuáles son las principales funciones de la OMC? Y Ana María pues me va a contestar. Luego volvemos nuevamente a girar la ruleta y otra persona pues, me va a contestar. Entonces, por ejemplo, le digo a Juan Carlos, responda por favor la siguiente pregunta. Enumere tres causas de la revolución industrial. Y Juan Carlos me contesta. Esa va a ser el primer trabajo de conocimientos previos que vamos a realizar. Listo. Continuando con la presentación, observamos entonces la importancia de lo que es el propósito de la formación. Básicamente lo que buscamos aquí es que ustedes entiendan que a través del comercio internacional podemos generar mayores lazos
de cooperación internacional y a la vez globalización entre las economías. Recordemos que la globalización no solamente tiene que ver con el desarrollo económico, el desarrollo comercial, el desarrollo financiero y los lazos que se puedan presentar o que se puedan generar entre economías de distintos hemisferios, sino que también tiene que ver con el tema de la cultura, con el tema social, con el tema religioso, ¿sí? Y básicamente eso es lo que queremos que ustedes aquí aprendan a reconocer la importancia que tiene el comercio internacional para la globalización actual. ¿Listo? Inicialmente para ello, pues quiero mostrarles un video, muy cortito, lo vamos a revisar y ya comentamos acerca del mismo. ¿Listo? Es común escuchar hablar de exportaciones, importaciones y de comercio internacional. ¿Pero qué es? Es la actividad propulsora del intercambio de bienes, servicios, capitales y tecnologías entre los países. Y esto es posible por el fenómeno conocido como globalización, que hace que el mundo sea comercialmente un terreno bastante amplio, en el cual consumimos productos de todas partes del planeta. Así, el comercio internacional es hoy por hoy el componente más representativo de la riqueza y el poder del mundo. Esto a su vez mejora la estabilidad de las familias porque hace que el país tenga una variedad de productos, además que mejora las relaciones con los demás países. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países que se ven involucrados se benefician de forma mutua, al posicionar mejor sus productos, generando mayor movilidad en la producción de cada país, ya que les permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar así el nivel de vida de sus trabajadores. Este tipo de negociaciones hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no se han producido. Dicho de otro modo, vendemos lo que tenemos de más y compramos lo que necesitamos. El comercio internacional tiene y tendrá permanentes y profundas repercusiones en los campos económico, comercial, político y social de todo el planeta. Perfecto. Como ustedes pueden observar en el video, y hay un punto muy importante que es la posibilidad de que el comercio internacional nos ayude a em, tener productos que de pronto son escasos en la economía y que esos productos los podemos obtener por medio de las importaciones. Entonces, en el comercio internacional se habla de dos elementos, las importaciones y las exportaciones, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver la diferencia. Pero a grandes rasgos, básicamente lo que busca el comercio internacional precisamente es eso, que las economías tengan una solvencia tanto en bienes y servicios y que básicamente podamos hacer un intercambio de exportaciones y de importaciones. Exportamos lo que nos sobra, digámoslo así, donde tenemos unos excedentes de producción y esos excedentes de producción son los que exportamos. Y tenemos unos productos que importamos porque no tenemos la capacidad productiva para poderlos eh, producir. Por ejemplo, maquinaria muy especializada, vehículos. ¿Sí? Ese tipo de productos los podemos importar. ¿Qué exportamos? Pues somos un país que exporta commodities como el carbón, como el petróleo, como el banano, como el café. Entonces, esa es la importancia del comercio internacional. Continuando entonces con nuestra explicación, vamos a mirar el concepto de comercio internacional. Básicamente, ¿qué es el comercio internacional? Y como muy bien lo podemos observar aquí en la diapositiva, dice, la globalización establece un nuevo escenario mundial donde los estados han estrechado sus relaciones políticas, económicas y sociales. Entonces, como les decía anteriormente, esos lazos no solamente son de intercambio, sino que también tiene que ver con el tema político, el tema económico y el tema social, que también lo comentábamos en el video. Uno de los motores fundamentales de la globalización ha sido el incremento del comercio exterior de los países, donde una o varias empresas de un país, miren lo importante que dice, uno de los motores fundamentales ha sido ¿qué? El incremento del comercio exterior, eh, donde uno donde una o varias empresas de un país comercializan sus productos, o sea que estamos hablando de que es intercambio entre empresas, ¿cierto?
empresas privadas y también públicas de un país. Porque un Estado, por ejemplo, el Estado colombiano puede importar cierta maquinaria que requiere para, no sé, se presentó algún terremoto, como pasó, por ejemplo, en la zona cafetera hace unos años, y Colombia tuvo que importar una maquinaria muy especial para hacer labores de rescate, porque en ese momento no la teníamos. ¿Y quién nos permitió, quién nos ayudó a importar esa maquinaria? Pues lo hicimos desde otros países que tenían ese tipo de maquinaria y Colombia lo importó. Entonces puede haber también comercio exterior entre países, pero específicamente entre entidades públicas o del Estado. Y por supuesto entre entidades privadas, ¿no? Empresas privadas que hacen este tipo de negociaciones. Con el fin de ampliar su mercado, ganar reconocimiento de marca, incrementar sus utilidades y lograr la internacionalización de sus mercados. Uno de los objetivos básicos de las empresas que quieran integrarse al comercio internacional es precisamente buscar la internacionalización de sus mercados, porque muy bien se ha dicho siempre que las organizaciones siempre deben empezar a buscar poder satisfacer necesidades en el mercado interno y a partir de allí poder generar posibilidades de exportaciones. Obviamente hay una teoría que se llama las World Global, que son empresas en donde básicamente nacen para de una vez exportar sus productos. O sea, no es necesario eh, generar una oferta para el país de donde es originaria la empresa, sino que directamente por el tipo de producto lo que hacen es exportar el producto de inmediato sin necesidad de tener un mercado local. Vamos a ver entonces la diferencia entre lo que es comercio internacional y comercio exterior. Ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a observarla. El comercio internacional hace referencia al marco global de las relaciones comerciales y financieras entre los estados, es decir, es un concepto más global de los intercambios que se presentan entre los diversos países de todo el mundo. ¿Sí? Son los movimientos comerciales y financieros y en general todas las operaciones que se realizan entre naciones. Entonces, por ejemplo, el intercambio de petróleo entre países, eso es comercio internacional. ¿Sí? Ahora, el comercio exterior, ¿en qué se diferencia? En que básicamente aquí sí miramos cuál es la relación de intercambio entre qué, entre bienes y servicios de país a país. Entonces aquí ya empezamos a conocer los temas de exportaciones e importaciones. ¿Qué es exportar? Es sacar mi producto de mi país y llevarlo afuera de las fronteras con el fin de qué? De que otro mercado externo lo consuma. Exportar también es llevar mi producto a una zona franca colombiana. Cuando usted lleva un producto, por ejemplo, de la ciudad de Tunja a la zona franca de Bogotá, ya allí hay una exportación, ¿sí? Y la importación, pues, es traer productos de otros países a mi país con el fin de también satisfacer necesidades de unos consumidores. Vamos a ver entonces este video en donde nos da un reconocimiento más claro de lo que es el comercio internacional y la diferencia con el comercio exterior. Una gran cantidad de definiciones de lo que es comercio internacional. Sin embargo, desde el punto de vista de su servidor, la mejor manera de entenderlo es contrastándolo con lo que es el comercio exterior. Y me explico. El comercio internacional se refiere a las relaciones internacionales de intercambio comercial de bienes y servicios que se da entre los países. Todo esto a un nivel global. Para ejemplificarlo, hablemos del comercio internacional del petróleo. El comercio internacional del petróleo involucra aproximadamente a unos 40,000 millones de barriles al día, que en términos monetarios supera los 800,000 millones de dólares. Todo esto en un solo día. Como se habrán dado cuenta, en este concepto únicamente hablamos de manera muy general de la comercialización internacional de un producto alrededor del mundo, en este caso el petróleo, y no involucramos intercambio de entre países, aún sabiendo que Arabia Saudita, Rusia e Irak e Irán son los principales exportadores. Ahora bien, en este momento nos preguntamos, ¿por qué el comercio internacional del petróleo se ve afectado? Pues esto es debido a una reducción en la demanda del producto a consecuencia del COVID-19, lo cual provocó que el precio del petróleo bajara a niveles insospechados y por tanto se redujera el comercio internacional del mismo. Ahora pasamos a lo que es el comercio exterior. Cuando hablamos de comercio exterior,
Nos referimos a los resultados del intercambio comercial de productos y servicios entre empresas de un país con otro país o con un grupo de países. Este concepto podemos ejemplificarlo con el oro verde mexicano. México produce alrededor de 1,5 millones de toneladas de aguacate al año y de ellas durante 2019 exportó 1,2 millones, lo cual nos habla de la importancia del comercio exterior del aguacate mexicano, el cual superó los 3. Bueno, como muy bien lo dice el video, ahí está la diferencia clara, ¿no? Hablamos de comercio internacional cuando nos referimos a un mercado global. Aquí, como lo dice el video, el mercado global de qué? El petróleo, en donde se mueve una cantidad de dinero impresionante, ¿cierto? Y por otro lado hablamos de el mercado de exportación, por ejemplo, en este caso que nos están hablando en el video del aguacate, ¿sí? Podemos hablar también de las exportaciones que hace Colombia de café o de carbón. Y también podríamos hablar de las importaciones que realiza Colombia, que en este momento está importando alimentos, alimentos agroindustriales, que por supuesto, digamos, eso ha generado ciertas situaciones polémicas en el país, porque hemos visto cómo las importaciones de alimentos como el arroz, el trigo, la cebada, el maíz, la papa, ¿sí? La leche, han afectado a los productores colombianos. ¿Por qué los han afectado? Porque esos productos vienen más económicos, vienen subsidiados y eso ha generado que los campesinos colombianos tengan inconvenientes con su producción. Entonces, el tema de comercio internacional es bien interesante porque precisamente lo que les decía es el motor de crecimiento de una economía, pero también puede generar problemas como los que estamos viendo actualmente, en donde hemos visto malestares y daños a los productores colombianos por las importaciones de productos que se producen en Colombia. ¿Qué podríamos hacer allí? Pues simple, poner aranceles a ese tipo de productos con el fin de que no afecten el aparato económico nacional, ¿sí? El tema del comercio internacional es muy interesante, pero hay que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con tema de aranceles, tema de negociación de tratados comerciales y demás, precisamente para evitar que la economía pues sufra como lo estamos viviendo hoy en el país. Continuando entonces, pues hablando de las teorías de comercio internacional, aquí a grandes rasgos tengo las que tienen que ver con las clásicas y las neoclásicas. En las clásicas observamos la teoría absoluta, la teoría comparativa y la teoría de la demanda recíproca. Y en la teoría neoclásica hablamos de la teoría Escher-Ohlin y la teoría del ciclo de vida del producto. No, en este momento no las voy a explicar, las vamos a dejar para la siguiente sesión, con el fin de que ustedes puedan ir averiguando al respecto de esas teorías que les acabo de comentar, ¿sí? Son bien interesantes porque a partir de allí empezamos a generar lo que conocemos hoy como lo que es el comercio internacional. Y a partir de aquí también podemos ver que existen dos tipos de teorías, la teoría proteccionista y la teoría de libre mercado. Entonces, como les decía, las de libre mercado son las teorías clásicas y las teorías neoclásicas, y las teorías proteccionistas son el mercantilismo, la desigualdad en el intercambio y las nuevas teorías de comercio exterior o internacional. ¿Listo? Entonces, lo dejamos así de abrebocas para que en la próxima sesión podamos indagar. Ustedes, en el transcurso de esta semana, indaguen un poco acerca de estas teorías y en la próxima semana, al iniciar, pues hablemos de ellas. ¿Listo? Eh, Aquí tengo este juego. Bueno, más que un juego es como una evaluación, con el fin de que ustedes, pues, digamos, podamos medir si realmente aprendieron en esta sesión que hemos tenido el día de hoy. Entonces les voy a enviar este link por el chat y por favor les solicito que ustedes lo contesten. Tienen 5 minutos para contestar.
¿Listo? Entonces ahí ya se los envié, por favor. Aquí simplemente le vamos a empezar y ustedes comienzan a contestar la evaluación. ¿Listo? Ya para finalizar como conclusiones, ¿qué podemos decir entonces de esta charla que hemos tenido esta noche? A ver, hemos entendido que a nivel mundial se han generado grandes discusiones sobre lo que son las teorías de comercio internacional, ¿no? Y que a partir de allí se generaron dos líneas que son muy importantes para lo que hoy conocemos como comercio internacional y que tiene que ver con el libre mercado y con el proteccionismo. ¿El libre mercado qué hace? Pues busca básicamente es que se acceda a los mercados de forma libre y abierta sin ninguna restricción, haciendo uso de las ventajas competitivas que también les vamos a ver un poquito más adelante. Y por otro lado surgió la teoría proteccionista, que se enfoca en qué? En cuidar el aparato económico del país y la autosuficiencia productiva, como lo indicaba anteriormente, que debemos observar y analizar qué está pasando en el caso colombiano, en donde estamos importando una cantidad de productos y estamos afectando a los productores colombianos. Un economista muy conocido, seguramente ustedes lo han escuchado, Joseph Stiglitz, decía, y que fue premio Nobel de Economía en el año 2001, si no estoy mal, decía, es mejor ser una vaca europea que un campesino suramericano. ¿Y por qué lo decía? Porque las vacas en Europa tienen subsidio por parte del Estado para que las puedan sustentar, para que les puedan comprar los alimentos, para que puedan ser productivas y para que el costo de la leche sea más económico. En tanto que un campesino colombiano, en este caso, pues tiene que trabajar por no perder. ¿Por qué? Porque los insumos agrícolas son costosos, porque los créditos son costosos, porque es difícil acceder a un crédito para poder producir la papa o la cebolla o el producto que usted quiera, ¿cierto? Y en ese orden de ideas pues es muy complicado realmente, porque la mayoría van a pérdida. Entonces, esto es lo que concluimos el día de hoy. Espero les haya gustado eh, esta presentación. Espero pues que haya sido de su agrado y que hayan aprendido en esta pequeña introducción que hemos tenido sobre lo que son las teorías del comercio internacional. Aquí tenemos la bibliografía para que ahora más tarde les voy a compartir esta presentación para que ustedes tengan esta bibliografía a la mano. Igual también la tenemos colgada en la plataforma en donde también la pueden encontrar y la pueden revisar. Entonces, eso era lo que les quería compartir en esta noche. Eh, Espero verlos nuevamente muy pronto y agradezco pues su compañía. Que tengan muy buena noche. Hasta pronto.